Hola, soy Mario Rodríguez Bernier, director del Centro de Investigación City Salud, y en esta ocasión vamos a tocar un tema muy especial y es por qué la quimioterapia, la radioterapia no pueden erradicar el cáncer realmente de forma eficaz. La pregunta que muchos pacientes se hacen es ¿por qué murió el cáncer? Entonces, eso es lo que vamos a resolver en esta ocasión, es por qué la quimioterapia realmente ni la radioterapia no lo pueden erradicar, y hay algo peor que es lo que tiene que ver, que pueden es agravar la patología, y es lo que quiero dar énfasis en esta ocasión. Entonces vamos aquí a explicar en el tablero. Lo primero que tenemos que mirar es que la falsa definición del cáncer. Normalmente el cáncer se ha definido precisamente como el resultado de mutaciones genéticas. Es ahí el error y ahí el problema. Entonces voy a explicar y quiero que quede bien claro, ustedes tienen que quedar bien en la cabeza realmente qué es lo que es el cáncer, y realmente va a entender por qué la quimio y la radio lo que van es empeorar la condición de ese paciente, aunque en muchos casos aparentemente se ha vencido. Entonces voy a explicar acá con algo muy especial. Bueno, vamos a ver este dibujo. ¿Este dibujo qué es? Vamos a buscar que este dibujo es cualquier tejido de cualquier órgano del cuerpo. Entonces, digamos que este es un tejido, técnicamente, pues, el tejido, la palabra se llama tisular. Entonces vamos a suponer que acá, o una bacteria, o un virus, o cualquier sustancia, puede generar e infringir un daño a nivel tisular. Entonces, ese daño tisular, ¿qué hace? Crea un daño en esta parte del tejido. Obviamente, lo que va a pasar acá es que ante el ataque del virus, ataque de la bacteria o ataque de la sustancia, se va a generar lo que se conoce como un proceso inflamatorio, y esta palabra téngala bien clara. Se va a producir lo que se conoce como inflamación o proceso inflamatorio. Ante el daño tisular o daño de tejido, el sistema inmune activa lo que se conoce precisamente como inflamación. La inflamación lo que busca es resolver el daño tisular, y el daño tisular se debe resolver en diferentes etapas. Una de las primeras etapas es que la inflamación, o sea, debe aniquilar la causa que produjo el daño tisular. Esa es una de las importancias de la inflamación, pues debe atacar la bacteria, debe atacar el virus, o debe eliminar la sustancia que generó el daño tisular. Ante ese daño tisular, el sistema inmune va a generar a través de señales, trato de no ser muy técnico, pero hay cosas que se llaman señales paracrinas. Básicamente lo que significa paracrino es señales externas. O sea, el sistema inmune lo que va a hacer es que va a crear un proceso de regeneración celular. Vamos a poner esta palabra bien clara: regeneración celular. Entonces, acá lo que va a pasar es que el tejido dañado debe volver a proliferar hasta simplemente llegar hasta su forma, debe ser remodelado como tal. Normalmente se da en la mayoría de los cánceres, de hecho la mayoría del daño se da a nivel del tejido epitelial. En el 90% de hecho de los cánceres son de parte del tejido epitelial. Entonces, en la perfección de la regeneración se da lo que se conoce como la regeneración del tejido. Pero entonces aquí voy a explicar por qué se genera el cáncer. Bueno, ante este daño tisular se genera una falta de transcripción genética, o una falta de lo que se conoce, o sea, los genes tienen que expresarse. Hay unos genes especializados que tienen que ver con la formación de los tejidos. En este caso, con la diferenciación del tejido. ¿Qué significa? De que si el daño fue en tejido de riñón, pues se regenera tejido de riñón.
Si es el daño en el pulmón, pues se regenera tejido pulmonar, pues esperando como tal. Esos genes se expresan y también hay otros genes que tienen que ver con la remodelación, que es lo que le indica al tejido dañado, el tejido en proceso de regeneración, que debe pues construirse con unos límites como tal que deben llegar hasta cierto punto. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el cáncer? En el cáncer, los genes de la diferenciación, los genes de la remodelación, que tienen que ver con la formación de los tejidos, no se van a expresar. Pero se genera y sí se expresan los genes de la proliferación, porque esos genes se expresan ante señales paracrinas producidas por la inflamación. O sea, la inflamación, ante las señales estas, van a decir a este tejido que comienza a proliferar, pero como no se está, vuelvo y repito y voy a ser muy repetitivo en esta parte, no se está generando la expresión precisamente de los genes encargados de la remodelación y diferenciación del tejido, lo que va a suceder es que esto va a comenzar a crecer, pero no va a crecer con forma. ¿Por qué no va a crecer con forma? Porque la forma la da el gen que no se está activando. Entonces ese gen que va a hacer, va a producir un proceso aquí donde genera una célula anaplásica, un tejido que no tiene forma, que precisamente es, y va a generar una proliferación, va a generar una proliferación, va a generar una proliferación, va a generar, va a seguir multiplicándose, va a seguir multiplicándose, va a seguir multiplicándose. Pues ya hasta ahí yo creo que me están entendiendo. Entonces se genera, eso es lo que es un tumor. El tumor, ¿qué pasa con el tumor? Simplemente se genera un tejido que es anaplásico, indiferenciado. Anaplásico técnicamente significa sin forma. Indiferenciado porque no obedece, que no se sabe de qué órgano es. O sea, un tejido que no es de pulmón, no es de páncreas, no es de hígado. O sea, un tejido literalmente sin identificación. Entonces, esto es lo que literalmente forma un tumor. Ahora, como la inflamación está activa, diciéndole al cuerpo que hay un daño de un tejido, pues la inflamación genera las señales de la proliferación. Entonces, esta proliferación literalmente va a seguir y va a seguir y va a invadir todo el cuerpo y se va a tomar todos los recursos del cuerpo, literalmente, porque la inflamación hace que esto continúe de manera ilimitada. Entonces, hasta acá voy a resumir. El cáncer se da cuando hay un daño en el tejido debe ser regenerado, hay un proceso en el cual los genes, de hecho la mayoría de los genes son genes nativos de lo que tiene que ver con el embrión, que se van a expresar en este momento para regenerar los tejidos. Entonces, al no generarse la orden de remodelación, de la diferenciación, se genera el bulto, que son células que van creciendo de forma ilimitada ante las señales paracrinas generadas por la inflamación. Entonces, ¿por qué la radioterapia y la quimioterapia no van a generar los objetivos que se pretenden hacer? Pues es muy fácil, vamos a tomar acá. Vamos a suponer que nosotros vamos a ahorrar y vamos a explicar de una forma más detallada. O sea, ya se nos presentó el tumor, ya tenemos el tumor. El tumor comienza a invadir. Entonces, esto va a seguir invadiendo el cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que hace la quimioterapia o qué es lo que se pretende hacer con la quimioterapia? Vamos a poner acá quimio y radio. Realmente, todo el mundo sabe, obviamente, de que lo que va a hacer la quimio y la radio es atacar el tumor, atacar estas células. Pero todo el mundo sabe que no solamente van a infringir un daño acá, que es donde se presupone que debe atacar el tumor, sino que va a atacar el tejido sano.
Eso todo el mundo lo sabe y eso, digamos, se genera o se conoce como daño colateral, pero un daño colateral aceptable. Normalmente la quimioterapia se hace por sesiones y la radioterapia también se hace por sesiones, precisamente para permitir que el tejido sano que se ha dañado se recupere. El problema es que el tejido, el cáncer, el tumor, también se recupera. Realmente, y esto no lo va a escuchar en ninguna parte porque nadie se lo va a decir, lo poco que se puede hacer con la quimioterapia específicamente es que volvemos al tema, a una parte del cuerpo muy importante que se llama sistema inmune. Muchos hablamos de fortalecer el sistema inmune, porque por eso te dio cáncer, pero resulta que, como ya he dicho, el sistema inmune es el que genera lo que se conoce como la inflamación. Y la inflamación es la que hace que este tejido comience a proliferar de manera anárquica e ilimitada. El pequeño valor de la quimio, pues se da realmente en el hecho de que neutraliza el sistema inmune. Entonces, cuando la quimio y la radio atacan el sistema inmune, resulta que las señales del sistema inmune para este tejido en proliferación quedan anuladas. Y al ser anuladas esas señales, pues este tejido, simple y llanamente, pues tiende a decrecer. Porque las señales no están activas, las señales del sistema inmune, porque la quimio y la radio anularon el sistema inmune. Normalmente el problema es que el sistema inmune, después de una sesión, se recupera y como tal vuelve a, vamos con el rojo, a crecer de vuelta el cáncer. Entonces, estoy siendo un poco, digamos, dándole algo, otorgando algo a lo que es la quimio y la radio, en el sentido de que lo poco que puede hacer realmente es atacar el sistema inmune y por ende el proceso de proliferación se alcanza a detener como tal. Pero hay algo que es, y esto sí quiero que por favor me lo tenga muy claro, y lo tenga porque voy a explicar dónde está el meollo del problema y dónde está, digamos, el asunto. ¿Por qué la quimioterapia va a agravar la condición del paciente? Igual que la radioterapia. Esta proliferación que tenemos aquí se da precisamente ante un daño del tejido. Como el cuerpo presenta una condición en que algunos tejidos no generan o no expresan los genes de la diferenciación y los genes de la remodelación, cualquier daño que yo le imprima a cualquier tejido del cuerpo, ¿qué va a pasar? Va a generar un segundo daño tisular o más daño a nivel del tejido. Entonces, ¿qué hace la quimio? Y voy a incluir algo que es importante también acá, que es la cirugía. El trío dinámico. La cirugía, la radio y la quimio imprimen lo que se conoce como y esto lo dejo bien en grande, más daño tisular o más daño a los tejidos. Al imprimirse más daño a los tejidos, lo que va a suceder es que vamos a afectar, vamos a dibujar por acá, otro tejido, vamos a suponer que este es el hígado, vamos a suponer que este es el hígado, pues al generar en estas tejidos de hígado, vamos a dibujarlo muy rápidamente, al generar daño, o sea, la quimio, la radio y la cirugía, o en este caso la radio y la quimio, va a generar un daño en otros tejidos que va a generar que se genere una remodelación de tejidos. Y como el problema es una condición del
tejido que no puede expresar los genes de la remodelación y la diferenciación celular, eso es lo que hace que se generen precisamente las metástasis. Igual, cuando yo vengo y hago un estudio de inmunohistoquímica, patología, y con una aguja perforo el tumor, estoy creando un segundo daño tisular. Obviamente, pues muy claro el tema de testimonios de pacientes que estaban bien antes de que le hicieron una punción en la próstata, una punción en la mama para obtener tejido. Entonces, estas son cosas claras. Entonces, resumiendo, la quimio, la radio y la cirugía imprimen más daño tisular, que es literalmente, de hecho hay algo interesante, voy a borrar esta parte, que esto es algo que ha hecho pues cirugías, médicos especialistas en cirugías oncológicas, se les presenta. Resulta que yo soy cirujano, voy a retirar el tejido y entonces yo retiro este tejido. Vamos a suponer que lo voy a remover con un bisturí. Con el bisturí cojo, remuevo el tejido. Este tejido lo retiro quirúrgicamente. Se retira quirúrgicamente. Normalmente por profilaxis le hacen quimio o le hacen radio después de la extracción del tejido, de la extracción del tumor, y ahí es donde el paciente dice, o el médico le dice, podemos cantar victoria, hubo remisión de su cáncer porque ya estoy limpio. Pues hay una mala noticia, no quiero ser ave de mal agüero. El hecho es que es lo que pasa, y esto sucede en la mayoría de los casos. Hay algo que se conoce como lecho quirúrgico. Lecho quirúrgico. ¿Qué sucede? Por donde pasó el bisturí pasó por aquí se hizo el retiro del tumor. Entonces pasa un tiempo, puede pasar un año, puede pasar 2 años. ¿Qué sucedió? Vuelvo y repito, se generó tanto por la quimio, por la radio. De hecho, la quimio y la radio son las que generan las metástasis. La cirugía, que podría ser, uno diría, no, pero la cirugía sin radio y sin quimio, no, es que la cirugía está imprimiendo daño al tejido y el tejido va a volver a comenzar a remodelarse porque el sistema inmune va a generar la remodelación de ese tejido y ese tejido, a través de esas señales, van a generarse la proliferación. Y como los tejidos tienen el problema, por un motivo que no voy a hablar en este momento, sí hay unos motivos bien claros, que no generan los genes, no se expresan los genes de la remodelación ni de la diferenciación celular, entonces simplemente quitamos esa masa, pero al año, en lo que se conoce como lecho quirúrgico, a un determinado tiempo, sale por acá, por aquí, por aquí, por aquí, por acá, por acá, por acá, por acá. ¿Qué sucede? Vuelve a salir el tumor en la misma zona porque ahí hay la condición en la cual no se están generando. Ese tejido ya tiene un problema de que no está expresando los genes de la diferenciación y la remodelación. Entonces, ¿qué sucede? La quimio genera daño tisular que literalmente va a generar metástasis, igual la radio, y la cirugía, que sería la opción, literalmente no funciona. O sea, un paciente con cáncer, jamás ni la cirugía, ni la radio, ni la quimio van a lograr realmente la remisión. ¿Por qué? Espero que les haya quedado claro, porque literalmente el cáncer es una condición en la que el cuerpo no genera, y termino con esto, la remodelación, la diferenciación de los tejidos. Y hay una inflamación, eso es lo que tiene que quedarle bien claro. Usted está inflamado si tiene cáncer. Y esta inflamación, que es una inflamación crónica, hace la señalización en lo que tiene que ver con los tejidos para que se genere la proliferación.
Bueno, espero que este tema pues les haya quedado claro. Invito, obviamente, vamos a seguir hablando de estos temas. Invito pues a las personas con cáncer, invito si usted conoce una persona con cáncer, si usted tiene un pariente con cáncer, invítelo a seguir los videos porque literalmente va a aprender realmente qué es lo que se debe hacer cuando uno tiene cáncer. Bueno, espero que haya sido de su agrado, pues nos despedimos. Gracias por vernos.